Hola chicos, muy buenos días a todos. Esperamos breves minutos para poder arrancar. El día de hoy vamos a revisar todo lo de la semana número 4, el módulo número 4. Así que vamos a estar atentos. So people, good morning. Let's start. Vamos a arrancar el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a revisar el módulo número 4 de nuestro segundo corte. Ya estamos próximos a ese segundo parcial, chicos. So really glad to see you here. Bienvenidos. Módulo número 4, Expressing Preferences. Pay attention that today we're going to have a look to another way to talking about preferences. Ya anteriormente habíamos aprendido acerca de cómo hablar de nuestros gustos, de nuestras preferencias con el like, el mind, el love, hate, entre otros verbos, ¿cierto? Que mostraban una afinidad, un interés o una preferencia sobre un objeto, una acción o una persona. Yo puedo decir, I like hamburgers, I like eating hamburgers, I like Maria. Podría hablar acerca de mi gusto hacia alguien o hacia algo o incluso hacia una acción. Today we're going to work with would rather. Ese va a ser nuestro nuevo verbo de expresar una preferencia o un gusto. I'd rather be. That is, I would like or would rather. How we're going to work with them. So we're going to use the specific questions and answers to express preferences and choices about jobs. To express preferences and choices about them, right? We're talking about personalization. Now, pay attention to the following video before starting. Take notes about everything that you can watch and what the person is doing. Vamos a mirar el video. Fíjense bien qué es lo que hace, cómo se llama esa profesión que ese muchacho está haciendo. Tomen todos los apuntes de lo que esa persona hace. You know, I get up in the morning sometimes and I get out there on the ledge and I just have to say, God, I love the smell of ammonia in the morning. Si lo escuchan el video, si lo ven. Yes, teacher. Thank you. We are window cleaners. You know, some people will refer to us as window washers, and I know they're either not that knowledgeable of the business or they're trying to put us down. I've been working for 35 years, primarily here in New York City. I think heights, we never want to take our equipment for granted or our ability to work
safely at great heights. So a certain amount of respect for the height and fear is healthy. We take advantage of this door frame. And it's very, very good anchor. So if I were to lose my balance, free fall 1 foot, this would certainly stop me. Auto lock. In pre-war buildings and buildings that have been properly renovated, they have anchors outside of the windows that we can clip on with a window cleaning belt. First time I used the window cleaning belt, I remember going out and just hugging the window. As much as I would not lean back on that and trust those anchors enough. For washing, the universal solvent is water. Added to the water, we prefer mostly ammonia, twice as much, and then just a squirt of joy for lubrication. I was visiting my grandmother and I was about ready to clean her windows, and she said, before you put anything in the water, I've got the best thing for you. And she pulled out a bottle of Joy dishwashing liquid. I said, Grandma, that's what the professionals in New York use. And she says, that's right. It's the best stuff. I can think of 5 occasions where things were dropped, either a pole or squeegee. And it is one of my biggest fears. Our care not to drop equipment, we sometimes hold that equipment very tightly, tighter than necessary, kind of a death grip. I remember one of my earliest realizations was my hands cramping at night, feeling very sore. But I would say the more wear and tear for a window cleaner is in the knees. I'll be ready for knee replacement. When I was younger, guys used to say to me, or the super would say, you missed a spot. And I guess that's the oldest joke in the window cleaning industry. But I always took them very seriously. And I always tried to find that spot and fix it. Voila. Looks good, huh? Good. So people, tell me, what can you see about this job? ¿Qué pudieron ver allí de este empleo? What is this job about? What does the person must do? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo se llama? Tell me everything. So, I read you, los leo. Voy a poner por aquí chiquitico para poder leerlos. Yeah, he's a window cleaner. Very good. What else? A ver, vamos a acomodar aquí la pantalla para que podamos ver tanto el chat como ver las presentaciones. Good. So he's a window cleaner. Very good. That's it. What does he do? What does he do? What does this person do? Right. What does it to be a skyscraper cleaner? He used water with ammoniac. Very good, Kelly. Perfect. So to be a window cleaner, what does it take to be? Ojo con esta pregunta, dice, what does it take to be? ¿Qué tiene o cómo tiene que ser a window cleaner? What are the qualities of a window cleaner? ¿Cómo serían esas cualidades de un window cleaner? Good, Anna, he works in New York. What else? Don't be afraid of heights. Very good, Nicole. So you have to have sense of responsibility as well. Good. You have to take care of the physical body. Good. So this is really important because now we're going to talk about 10 most dangerous jobs in the world. Fíjense que la vez pasada, la semana pasada, estuvimos hablando de los empleos más raros del mundo, ¿no? The weirdest jobs in the world. Now we're going to talk about the 10 most dangerous jobs in the world. Let's watch the following video
Write down the names of the jobs. Vayan escribiendo allí los nombres de estos empleos y qué tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer y qué debe tener esa persona para poder hacer este empleo. Have a look. Pay attention to the following video. The 10 most dangerous jobs in the world. Underwater welder. Underwater welders face a series of dangers on the job every day, including the risk of shock, explosion, decompression sickness, and even wear on their dental fillings. About 30 welders die out of 200 welders on the job annually. Crab fishermen. 128 Alaskan crab fishermen died in 2007 alone, which is 26 times more dangerous than the average job. 80% of fatalities are due to hypothermia or being thrown overboard and drowning. Crab fishermen also suffer from serious injuries due to heavy machinery and gear. Loggers. The logging industry has some of the highest work-related fatalities in the country, with loggers being 30 times more likely to die on the job than most other career fields. The majority of logging-related deaths comes from equipment errors or trees falling on workers. Microchip manufacturers. Computer chips are created with numerous hazardous chemicals, including arsenic. And while manufacturing chips may not be immediately fatal, there are long-term effects to health, such as high rates of miscarriages, birth defects, cancer, and respiratory illnesses. Bush pilots. Bush pilots have more risks in their career for less pay than average commercial pilots. With a rate of 13.59 accidents per 100,000 flight hours, the general aviation accident rate for pilots in Alaska is 2 times higher than pilots in the rest of the U.S. Bull riders. Bull riding has surged in popularity since the 1990s, with promises of big money for an 8-second ride. But bull riders can suffer at least one significant injury per every 15 events they partake in, including concussions, broken bones, and fractures, which may not be worth the potential cash payout. Steelworkers. Although safety harnesses have been implemented, steelworkers still risk a fall from great heights. The job also includes risk of serious injury from steel beams or walls collapsing on workers. In 2005, steelworkers still had a fatality rate of 56 deaths per 100,000 workers. Oil riggers. Most offshore oil riggers work 16-hour shifts, often with very little sleep. Fires and oil rig explosions top the list for job-related dangers, with a rate of 27.1 deaths per 100,000 offshore workers annually. Prostitutes. Prostitutes always run the risk of being arrested for selling sexual favors to Johns. But even more dangerous are the threats of STDs, rape, and even physical assault or death. The death rate for prostitutes is 204 deaths for every 100,000 prostitutes per year. Snake milkers. Snake milking is a dangerous yet completely necessary job that saves numerous lives per year. While there are safety procedures in place, each milking procedure has a high risk factor. In fact, snake milking has a low rate of people who have not been bitten while on the job. Sorry, está hablando sin el micrófono activo. Now, let's have a look at those jobs, what those jobs are, and most important, what does it take to be those jobs? So, si nos dimos cuenta, hablamos de allí de 10 trabajos, los más peligrosos. What does it to take? ¿Qué se tiene que tener?
right? To be those jobs. What are those jobs? Regáleme los nombres de esos empleos. So, number one, what was it? ¿Cuál fue ese? The number one. There you have, aquí los tenemos en pantalla, right? The underwater welder, prostitutes, bull riders, microchip manufacturers, oil riggers, bush pilots, steel workers, crab fishermen, loggers, and snake milkers. What does it take to be an underwater welder, a prostitute, a bull rider? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué se llaman los más peligrosos del mundo? So who wants to tell me? Who wants to tell me about it? For example, why is dangerous to be a prostitute? ¿Qué tiene peligroso ser una prostituta? Who wants to tell me? Try to write them down then in English. Come on. ¿Qué tiene peligroso ser un creador de microchips? O un fabricante de microchips. ¿Qué tiene peligroso un crab fisherman? Underwater welder risks for an explosion. Yeah, the risk of the murder is high. Bien, Nicole, muy bien. Sí, las prostitutas corren muchísimos riesgos de que las asesinen, de muchas cosas. Good. In the underwater welder, well bombs. Yeah, good. So, if you can notice, every single thing has an important risk. Cada uno tiene un riesgo muy importante, que el bull rider, that the bull kills the person, right? Que el toro lo mate, lo pisotee, etc. The crab fisherman, el riesgo de ser un crab fisherman, what it can be, ¿qué puede ser ese riesgo? That the crab, you can go to the sea and you can die. Hypothermia, very good, hipotermia. Esos crustáceos se encuentran en zonas muy friolentas, caes al agua, tickle it. Now, have a look. What would you prefer being? Pay attention to this expression. Miren esta expresión. What would you prefer being? Would you prefer being? Bush pilots are at the risk of a plane failure. Sí, Ingrid. A tree falls on the person. Muy bien, en los loggers, que le caiga un árbol encima. Period. Have a look to the expression. What would you prefer being? Ojo con esta expresión. ¿Qué preferirías ser? What would you prefer being? De esos 10, ¿qué me dicen? What would you prefer being? ¿Cuál preferirían ser ustedes? About these 10 dangerous jobs. What it can be. What would you prefer being? So, ¿cómo responderíamos a esa pregunta exactamente con esa misma? No, dice Ana María, no, ninguno. El día de hoy tengo una cita a las 8, no te preocupes, la grabación queda guardada allí, la ves, no pasa nada, no tienen que enviarme soportes de citas ni nada. Recuerden siempre que tenemos el backup de las grabaciones, entonces no tienen que preocuparse por dejarme alguna excusa. Lo importante es que, chicos, cada vez que falten, obligatoriamente pónganse al día con la grabación de la clase. Y si no entienden algo, inmediatamente escríbanme a Canvas. Esa es la única obligación que tienen. ¿Listo? So, attention to the question, attention to the answer. The question say, what would you prefer being? What would you prefer being? What would you prefer being? Have a look to the question. Miren la pregunta, fíjense muy bien en cómo es la estructura de la pregunta para que de esa misma forma ustedes respondan a esa pregunta. So, some important clues, palabras importantes para tener en cuenta esas tres que les puse. The saying that you're going to have there,
You cannot answer with them. Entonces, con las mismas van a poder responder. So you can say, I would prefer being a hooker. I would prefer being a wild rider. Right? Preferiría ser. Pay attention that when would prefer, cuando usamos el would prefer, el verbo que viene a continuación is a verb in ing. Right? Siempre con la expresión would prefer vamos a utilizar los verbos en ing inmediatamente después de la expresión. Good. Yo preferiría. This expression is when you are showing a preference in a future or a conditional situation. Esta expresión la vamos a utilizar no para hablar de nuestros gustos o preferencias actuales, sino de un gusto o una preferencia condicionada a algo o un gusto o una preferencia hacia un futuro. Yo preferiría más adelante, ahorita no. Yo preferiría si me tocase en una situación hipotética hacia un futuro, más adelante, ahorita no. So, mucha atención con esto, porque es diferente decir, por ejemplo, I would prefer, vamos a ponerlo en otro color. I would prefer, I prefer being a doctor. Cuando ustedes dicen I prefer being a doctor, están mostrando un gusto, una preferencia actual del momento. I prefer being a doctor. Prefiero ser doctor ahorita, en este momento, en vez de ser cualquier otra cosa. Mientras que cuando ustedes dicen I would prefer being, a ese están mostrándole una condición hacia el futuro. Esta es una preferencia de ahora, right? Pero con la expresión I would prefer being a doctor, están expresando eso como una condicional, como una acción que depende de algo, como algo hipotético que no es real en este momento. Right? Esa es la diferencia entre hablar con el prefer y el would prefer. Más acordémonos que ese would lo podemos contraer utilizando el apóstrofe y la D. Entonces este would puede ser apóstrofe and D. I'd prefer. Y la pronunciación va a ser diferente. I would prefer, I'd prefer. Right? So now, let's have a look and pay attention to these structures. Vamos a prestarle atención a esta estructura y vamos a hablar de estas preferencias hipotéticas o hacia un futuro o preferencias condicionadas a algo. Right? So, let's have a look here to the expressing preferences. When we want to express a preference in English, we have two ways. Tenemos las dos formas que les estoy mostrando acá. Good. Cuando hablamos con prefer to do and con prefer doing. Miren aquí otra característica. Esta palabrita que tuvimos acá, I prefer being a doctor, también la podemos hacer de la otra forma que vieron en el PDF. I prefer to be a doctor. Cualquiera de las dos opciones está correcta, con cualquiera de las dos estoy hablando de una preferencia ahorita. I prefer being o I prefer to be. Cualquiera de las dos está correcta, right? Both of them are really okay. So, primera característica a tener en cuenta con las preferencias de la hora, de este mismo momento. Puedo utilizar el verbo de preferencia más el otro verbo en ing o puedo utilizar el otro verbo con la anteposición to.
I prefer being a doctor. I prefer to be a doctor. Ambas situaciones están expresando el ahora, este momento. Un segundito, quito acá el silencio porque todo el mundo se le ocurre escribir a las 7:30 de la mañana. Now, pay attention to something. Now, cuando hablamos de este que tenemos ahí en azul y este cuadrito que les estoy mostrando, I don't like cities. I prefer to live in the country. I don't like cities, I prefer living in the country. Ambas situaciones están expresando una preferencia a algo que está ocurriendo en este momento. Good. And there is no problem. Ahí no va a haber ningún problema. Right? Pero, vamos a encontrarnos con otra expresión y es el would rather. Would rather. Esta expresión va a significar exactamente lo mismo que significa el would prefer. Solo que esta expresión va a tener una característica especial. Y ahora vamos a mirar la comparativa entre el would rather y el would prefer frente a la que estábamos viendo en el Paint. Good. Siempre que ustedes utilicen el prefer, van a poder utilizarlo de las dos formas, como ven ahí en el cuadrito. Si estamos hablando de la preferencia de este momento o estamos hablando de la preferencia condicional. Miremos la otra forma con este. Yo puedo decir I'd prefer being a doctor, como también pueden decir I'd, y recuerden que esa pronunciación es la contracción del would. I'd prefer to be a doctor. Cualquiera de las dos es posible en cualquiera de las dos situaciones. Pero recuerden, chicos, que si utilizan el ing, no van a utilizar el to. O si utilizan el to, no van a utilizar el ing. Esa es la única condición que tienen cuando hablamos de bien sea una preferencia ahorita en este momento o una preferencia condicionada o una preferencia hacia el futuro. Good. Si usan el verbo en ing, no usan el to. Y si usan el to, no usan el ing. Pero alguno de los dos debe aparecer en ese segundo verbo. ¿Ahí? Y hasta ahí no hay ningún problema, no hay ningún rollo. En ambas situaciones estoy escribiendo bien la oración. Pero ¿qué pasa ahora con esta nueva expresión que vamos a ver? Que es el rather o el would rather. Right? Este would rather va a significar exactamente lo mismo que el would prefer. Es exactamente lo mismo, significan lo mismo. Están hablando de una preferencia a una condicionalidad, a un futuro, a algo hipotético. Preferiría significan las dos cosas. Would rather, preferiría. But now, ¿cuál es la diferencia en la forma de la escritura? Have a look. Miren aquí. I'd rather stay at home tonight. I'd rather take a nap right now. ¿Cuál es la diferencia en la escritura? Yo les voy a poner con este mismo ejemplo que tenemos en el Paint. Y ustedes me van a decir, ¿qué debo tener en cuenta cuando escribo el would rather? Pongo el would rather y después del would rather pongo el verbo. Pero ¿cómo va ese verbo? ¿Quién me dice la regla? Ejemplo, I would rather be a doctor. I would rather be a doctor.
What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre decir I would rather be a doctor y I would prefer being a doctor o I would prefer to be a doctor? ¿Cuál es la diferencia? Tell me. The verbo está in the base form. We don't use to, we don't use the ing, we don't use anything. Perfecto, muy, muy bien. Con el would rather no necesito usar ni el to ni el ing para crear la estructura. Y el verbo que usamos queda en su forma base. Right? The base form. No la forma infinitiva. Cuando hablamos de forma infinitiva, lleva el to, right? Va en su forma base. Pero las dos cosas significan exactamente lo mismo. I would rather be a doctor. Significa exactamente lo mismo que I would prefer being a doctor o I would prefer to be a doctor. Cualquiera de las dos significa exactamente lo mismo. Con el would rather también puedo utilizar la contracción del would. Ahí. Yo pongo la apóstrofe la D más el rather y la pronunciación sería I'd rather be a doctor. I'd rather be a doctor. Right? También puedo utilizar la contracción y no va a pasar nada, solo que mucho ojo, debemos especificarla en la pronunciación, esa contracción, para que la gente nos entienda el modal would. Good. So, chicos, tenemos dos formas de expresar una preferencia en particular. Las dos formas las utilizan siempre en americano y en británico. No hay una diferencia entre culturas y debemos aprender las dos porque en algún momento van a escuchar la una, en algún momento la otra. ¿Y cuál es la diferencia entre el uso? Ninguna. En los contextos, más que todo, el rather es un poco más formal que el prefer, pero como tal no hay otra diferencia. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien diga I would rather be a doctor, en vez de decir I would prefer to be a doctor o being a doctor, es porque quiere ser un poco más cordial, más formal al momento de demostrar la preferencia. Good? So, now tell me about you. De acuerdo a todos esos trabajos, ¿cuál preferirían ser? Regáleme en una oración con el prefer y una oración con el rather ahí en el chat. Déjenme ver. Vamos a practicar las estructuras. What would you prefer doing? What would you rather be? ¿Qué preferirían ser? What would you rather be? What would you prefer to be? Los leo. Y se fue Karen Tirano cuando le dije, vamos a hacer la actividad. Tell me. So, for example, Liliana, Kelly, Ana. There is a man here. Si hay hombres, caballeros, claro que sí, por ahí vi. Nicole, Talía, Lisette, ¿quiénes más están? Gabriel. Gabriel, what would you prefer doing or what would you prefer to be? Joan. Tell me. Por allá. Sonó el chat. I'd rather travel around the world. Muy bien, Kelly. I'd rather travel around the world. Pero eso no es de las profesiones. De las profesiones que vimos, ¿cuál preferiría ser? I'd rather be a prostitute. I'd rather be a window cleaner. I'd rather be... ¿Por qué, Ana María? I'd rather be a prostitute. Right? ¿Cuál de esas preferirían ser? Tell me. Pero muy bien la estructura, Kelly. I'd rather travel. Preferiría viajar en vez de ponerme a trabajar, ¿cierto? Conseguirse sugar daddy, un sugar que le diga, mami, usted no trabaje, usted dedíquese a viajar por el mundo y a comprar lo que quiere. ¿No? Good. Ingrid, I would rather be a flight attendant. Yeah, really interested. Trabajo interesante to be a flight attendant. Right.
So keep practicing, practiquen la estructura, people, because now we're going to have a comparison. Vamos a crear comparaciones con otra cosa, porque nosotros decimos preferido esto a esto. Preferiría esto a esto otro, ¿cierto? So, I prefer to be a singer. Ok, Michelle, ahí estás hablando de algo de ahorita. Recuerdan que vamos a trabajar con el would. Ojo con el prefer y would prefer. Prefer solito muestra mi gusto en este momento. Y el would prefer muestra mi gusto a más adelante o un gusto condicionado. So, ojo. Y esto por el momento solamente vamos a usar el would prefer, right? O el would rather. Now it's possible to make simple sentences or full sentences with two different clauses with the comparisons. Podemos hacer comparaciones entre esas preferencias dentro de una oración usando estas palabritas than, rather than, and instead of. Pero vamos a mirar cómo utilizamos estas tres estas tres cláusulas que conectan la preferencia opcional que tengo a otra preferencia. ¿Right? Como, digamos, preferiría ser un pescador de cangrejos en vez de un ordeñador de serpientes. Right? En vez de. Todas esas tres, than, rather than, and instead of, significan en vez de. Miren, tenemos el than de nuevo acá. ¿Se acuerdan que el than, when we talk about the comparisons, cuando estábamos hablando de los comparativos, ese than significaba que, ¿cierto? I am taller than, soy más alto que. Ahora este than en este contexto significa en vez de, right? ¿Cómo los vamos a usar? Miren aquí estos ejemplos. I'd rather stay home than go out. Preferiría quedarme en casa en vez de salir. I'd prefer to eat a light lunch rather than a burger. Rather than a burger. Y la última, I prefer riding a motorcycle instead of driving a car. Todas las tres significan en vez de, pero presten atención que hay ciertos usos a tener en cuenta. O hay ciertos detallitos para utilizarlos con el would rather y el would prefer. Miremos. So, when you want someone else to do something, you can say the following thing. How to use rather and rather instead of. Pay attention. Now this is a kid, a good, a bad, a. Se me borró el enlace que tenía, vamos a buscarlo aquí. Pay attention how to use rather, rather than, and instead of. And rather than, instead of. Welcome to this video. Today, you're going to learn the difference between rather than and instead of. This is a question that a student had asked, and it's a great question, and both of these are going to help you with your advanced English grammar. Of course, I'm Jennifer from jforrestenglish.com, and this channel is dedicated to helping you sound like a fluent, confident, natural English speaker. Now, before we go any further, make sure you subscribe and hit that bell icon so you're notified every time I post a new lesson. Now, let's dive in with this video. Let's talk about the difference between rather than and instead of. Let's start with rather than. Rather than is used to state a preference. So you have two things and you want to say which one you prefer, which one you like more, your preference. Because of that, we're most likely going to use rather than with the verb prefer. For example, I prefer making dinner rather than eating out. So I have my two choices, make dinner,
eat out. So people, fácil. We use rather than, usamos el rather than cuando queremos establecer la comparativa o la preferencia con otro objeto o con otra situación. Por ejemplo, I prefer making dinner rather than eating out. Yo prefiero hacer la cena en vez de comer por fuera. Aquí estamos usando el prefer, donde estamos hablando de la preferencia de ahorita, de este momento. Pero cuando vamos a usarlo con el would, lo mismo. I would prefer making dinner rather than eating out. So, vamos a guardar aquí esto y vamos a poner otro paint para hacer un ejemplo. So, cuando yo utilizo el prefer, I prefer, tengo dos opciones, ¿cierto? Yo puedo decir I prefer to clean o I prefer cleaning, ¿verdad? I prefer to clean, I prefer cleaning. Ahí estoy mostrando una preferencia que tendría hacia un futuro, hacia más adelante. Preferiría limpiar con cualquiera de las dos. I prefer to clean o I prefer cleaning. Pero voy a hablar de una preferencia en oposición a otra. Entonces, I prefer to clean, I prefer cleaning, y después de ello digo la expresión rather than, y quién me dice cómo va el otro verbo que voy a poner allí a continuación. I prefer to clean, I prefer cleaning, perdón, rather than qué, cómo va el verbo a continuación. Miren acá. Miren el PowerPoint. ¿Cómo va? En ing. Entonces, si yo voy a poner el rather than, el otro verbo va a ir en ing. I prefer to clean rather than, I prefer cleaning rather than, pero ojo, a un detallito. También después del rather than, cuando digo el prefer, puedo utilizar el verbo en cualquiera de las dos formas. Pero ¿en qué sentido? Mucha atención a eso. Si aquí en la primera parte de la oración ustedes dijeron I prefer to clean rather than, después del rather than va también el to. I prefer to clean rather than no sé qué más, to cook. Rather than to cook. Si ustedes el primer verbo lo usaron con to, el segundo debe ir con to. Si el primero va en ing, el segundo va en ing. Esa es una reglita. Preferiría to clean en vez de to cook. Preferiría cleaning en vez de cooking. Esa es una pequeña reglita que debemos tener presente. Good. Miren acá en el video, dice yo prefiero making dinner rather than eating out. Sigamos viendo la explicación. And my preference is make dinner. I prefer making dinner rather than eating out. So rather than is simply used to connect those ideas and form that complete sentence. Now notice, rather than, the next verb is going to be a gerund, which is simply your verb in ing. That's 100% of the time when you use a verb, so don't forget that. Now, in terms of placement, I can take that same sentence, but I can move rather than to the beginning of the sentence. And I can say, rather than ordering takeout, I prefer making dinner. So you
Sorry, people, que estaba hablando ahí con el micrófono apagado. Les estaba comentando que antes de que que les quitara la presentación, aquí la chica nos está diciendo que podemos empezar con el rather than las oraciones. And that's okay. Remember, acordémonos que nosotros podemos empezar las oraciones con la palabra conectora y decir rather than al principio. Right? Pero ¿cómo irían las oraciones? Have a look to the example. Rather than eating out, I prefer making dinner. Entonces, primero lo que debo ubicar dentro de la oración es la preferencia, right? Digo, la otra opción, la otra actividad que estoy tomando de preferencia. So say, rather than to cook o rather than cooking, utilizo una coma, right? Rather than to cook, coma, rather than cooking, coma, y luego muestro mi preferencia condicionada, la actual. I prefer to clean. I prefer cleaning. So we can use both of them. Ambas opciones, both of them are correct, right? So the only thing to pay attention on is like in the punctuation part, en esa partecita de la puntuación donde debemos crear esa comita acá. Let's continue watching the video. Vamos a seguir viendo el video y mirando el resto de la explicación. Instead of a gerund verb, you could use a noun. So I could say, I prefer pizza, just the noun. I'm not talking about a verb. I prefer pizza rather than spaghetti. So I'm still connecting the sentence together with rather than, but I'm using two nouns instead of two verbs. Now, instead of is used as substitution, which means I'm going to take one object and I'm going to replace it with something else, okay? So substitution. Rather than just talking about preference, I like this one more, and you still see both objects, that would be rather than. But with instead of, we're substituting. So one is going away and we're only leaving the one we want. That's instead of. So I could say, we So, pay attention con instead of. Miren ahora el instead of. Instead of is used to substitute one thing with another. Miren que en la anterior oración estábamos creando una comparación entre dos cosas, pero ahora con el instead of no estoy haciendo la comparación de establecer esa comparación entre dos cosas, sino que estoy diciendo que la una es mejor que la otra o que estoy sustituyendo una cosa con la otra. Es parecido, pero no es lo mismo. Recuerden no confundir las pelotas negras con las negras sin calzones, right? Ojo. Entonces son similares los contextos, pero no tan similares, right? So now, how we're going to do it? ¿Cómo hacemos para usar el instead of? Aquí sí viene otra pequeña diferenciación. Pay attention on the sentences here. Con el instead of, el único modo de poner el otro verbo va a ser siempre en ing. So let's pay attention on. So you can write down the same. I prefer to clean. I prefer cleaning. No pasa nada. Pero después de haber puesto el instead of, la única opción que vamos a tener para poner el verbo es en ing, instead of cooking. This is a command, right? Es obligatorio. El instead of obliga a que el verbo vaya en ing. So, something important to take into account, right? Con el rather than, con el rather than, puedo usar cualquiera de los dos. Con el instead of, solo el ing. Good. Now, otro detallito. La palabra than. Yo puedo usar rather than o solo than. Cualquiera de las dos está bien. Right?
Entonces yo puedo decir, I prefer to clean than to cook. I prefer cleaning than cooking. O rather than cooking. Cualquiera de las dos mantiene ambas reglas. Por lo tanto, el rather, si ustedes quieren ponerlo bien, si no lo quieren poner, también. Good. Pero con el instead of, sí va completico y esta es la comanda, esta es la obligación, que el verbo vaya en ing. We want. That's instead of. So I could say, we made dinner instead of eating out. Okay? So in this case, the two objects, the two choices, make dinner, eat out. But rather than just stating my preference, one's going away. And the one that went away was eat out. Okay? So we're left with make dinner. We made dinner. Notice my verb tense is the past simple because this action is already complete. We made dinner yesterday instead of eating out. Now notice I'm still using a gerund verb after instead of. So that's your structure, instead of gerund verb. But we can also use nouns for our structure. So I could say, we had pizza instead of spaghetti. So again, two choices, one of them is going away. We had pizza instead of spaghetti. Now I can also Now, we can talk about not only about actions, but with objects. Podemos hablar con estas expresiones, no solo con verbos, sino también con los objetos directamente. Pero cuando hablamos con los objetos directamente, no vamos a preocuparnos si lleva el to o si lleva el ing, porque sencillamente es expresar el objeto directo acá. Por ejemplo, yo preferiría las hamburguesas en vez de los perros. I prefer burgers rather than hot dogs. Rather than hot dogs, I prefer burgers. Allí no hay problema. Donde debemos enfocarnos y prestar atención es cuando utilizamos verbos, right? Acciones. also just use the word instead. So let's say a friend asks, oh, so did you have spaghetti last night? So I was talking to my friend about pizza and spaghetti. So she wants to know, did you have spaghetti last night? Then I can say, no, we had pizza instead. So when I don't want to specify the second noun or the second action, because it's already been specified, my friend specified it, so I don't need to repeat it. In that case, I can just drop it and use instead. Did you have spaghetti? No, we had pizza instead. Entonces la expresión instead también puede ser utilizada al final de una respuesta cuando te dijeron, ven, ¿y viste la película? No, nos fuimos a comer instead. Ese instead va al final, aunque por ejemplo en español nosotros le decimos en el medio. No, en vez de comer, fuimos a ver al cine. No, en vez del cine, fuimos a comer. En inglés ponemos la expresión instead at the end of the sentence to express the substitution to the other thing. Instead of spaghetti, but I don't need to say it, it would be repetitive. No, we had pizza instead. So just remember that rather than is used to express a preference between two things, and instead of is used to talk about substitution. So taking that action and one of them is going away. Now, the best way, of course, to really feel confident is to practice these. So I want you to leave your own sentences in the comments below. Why don't you try 4 sentences? 2 with instead of and 2 with rather than, because you can practice with the gerund and the noun for each so you get really comfortable with that advanced sentence structure.
People, that is everything we need to take into account when talking about than, rather than, and instead of. Cualquiera de las tres significa lo mismo en vez de, solamente que la diferencia como contextual, como de significado más a profundo es que cuando decimos than o rather than establecemos una comparativa entre dos cosas y con el instead of estamos dándole el suplemento de o quitándole importancia a la siguiente oración, al siguiente objeto del que yo estoy hablando. Good. Now, with the word instead of, recordar que con el instead of siempre vamos a poner la forma ing de ese verbo. Good. So, do you have any question? ¿Alguna pregunta, chicos? Everything is clear. So, miremos aquí, Ana escribió otro ejemplo. I would prefer to work, Ana. Recuerda que el prefer nos obliga a hacer dos cosas. O ponemos el to, I prefer to work, o decimos I would prefer y ponemos el ing. I would prefer working. Instead, sí, en la que tú escribiste, Ana, puede ir mejor el instead of. Now, pay attention in something. Sigamos corrigiendo la oración allí. Entonces, I would prefer to work o I prefer working as a pole dancer. As a pole dancer. As, porque estoy diciendo prefiero trabajar como una bailarina de pole. Instead of working as a prostitute. Instead of working as a prostitute. Y aquí en este, instead of working, podemos evitar decir la palabra working, porque ya la dijimos en la anterior oración. Entonces podemos finalizar diciendo instead of as a prostitute. O instead of a prostitute, en vez de prostituta. Good? Do you have any questions so far? Any question? ¿Alguna duda? Perfect. Now, to finish with this topic, when you want someone else to do something, cuando ustedes quieren que alguien más haga algo por ustedes, you can say the expression, I'd rather you, right? I'd rather you. Cuando ustedes quieren que alguien haga algo, ¿sí? Ustedes pueden utilizar esta expresión. I'd rather you. Utilizamos el verbo en pasado, aunque su significado va a representar el presente. Ojo con este pedacito. Miren acá muy bien. Voy a ponerles aquí esa otra explicación. When we want... Me, teacher, when we want to have another person to do something, cuando queremos que otra persona haga algo, nosotros utilizamos la expresión I would rather you. I would rather you, importante poner el you porque le estás diciendo a esa persona directamente. I would rather you y el verbo en pasado. Pero ¿por qué en pasado? Dirán ustedes, ¿se acuerdan que les comenté una vez que cuando vimos los condicionales, que los verbos en inglés o las expresiones en inglés de las conjugaciones verbales eran muy poquitas porque ellos eran muy recicladores? Pues aquí es otro tipo de reciclaje. Utilizan el pasado simple para hablar de esta expresión cuando queremos que otra persona haga algo por nosotros. I would rather you came. Preferiría que vengas. I would rather you came with us. Preferiría que vengas con nosotros. With us. El verbo está escrito en pasado, pero la expresión se refiere al presente o al futuro. Right? So, mucho ojo con este pedacito porque a veces es engañoso.
Ustedes dicen, pero profe, ¿por qué ponemos el verbo en pasado? Se pone en pasado porque no hay una conjugación para decir ese que vengas, que duermas, que cantes, que llores en inglés. Entonces ellos utilizan el pasado para reemplazar eso. ¿Y cómo sé que no es pasado? Porque está dentro de la expresión I would rather you. So, people, for example, in this moment, en este momento con ustedes, escuchen esta oración. I'd rather you studied more this topic. Preferiría que estudien más este tema. Get? I'd rather you studied more this topic. Preferiría que estudiaran o que estudien más este tema. Porque no es tan complicado, pero sí debemos tener pendiente estos pequeños detallitos. Right? Is it clear? Good people. Now, let's pay attention to the other part of today's activity. So, let's have a look to the next PDF and what we need to talk about. We are going to talk about also the abilities and personal skills that we can have when showing our skills for an interview, for a job. We are going to be able to explain and describe those skills using the modal can and the collocation to be good at, and be able to answer questions that are suitable for a job interview. To report and talk about skills and what we can do when we are good at or know how to do for a job interview situation. Vamos a mirar cómo mostrar nuestras habilidades, cómo mostrar de lo que somos capaces, de lo que somos buenos cuando estamos hablando en una entrevista laboral. Cuando estamos viendo cómo darle a conocer a esa persona que nos va a contratar que somos los indicados para el empleo. So, we're going to watch the following video and you're going to answer the following 3 questions. Where does the conversation take place? Is it a formal or an informal conversation? How would people feel in this kind of situation? Let's pay attention to the following video. Vamos a tomar apuntes y vamos a buscar las respuestas de estas 3 preguntas. Let's have a look. Pero busco el videito. Arguably the most crucial part of the job search. An interview can make or break an opportunity. To finish, I'll be sprinkling in a mix of tips about body language, etiquette, and how to. Arguably the most crucial part of the job search. An interview can make or break an opportunity. So to help you really prepare, we're going to dissect and analyze an entire interview from start to finish. I'll be sprinkling in a mix of tips about body language, etiquette, and how to answer common questions. Like, when exactly does the interview start? How do you deal with nerves? And how soon can you follow up? For years, athletes have used science and data analysis to improve. Now, we are doing the same for job seekers everywhere. This
is job science. Meet Anya, a recent grad majoring in business administration. She's interviewing for an entry-level project management position. Note her posture. Head up, shoulders pulled back, no slouching, and no laid backness. The interview begins the minute you walk into the building. Anya treats everyone in the office with respect while keeping eye contact. From security personnel to receptionists, anyone you run into on your way in could be asked to give feedback on you. It's normal to be nervous. When nerves kick in, the natural human response is to take short breaths and breathe faster. Stay calm by taking a deep breath before entering. Hold it, count to 3, and then slowly breathe out. Pause. First, ace those introductions. Greet everyone in a way that is authentic to you, like, hey, nice to meet you, and then say their name. That one always works. You know, you're more likely to remember their name if you say it out loud when you first meet. A lot of the time, small talk comes up before any questions. It's good to have a few current events or topics in mind. You can't possibly predict what they're gonna ask, but you can practice answering the common ones, like, why do you wanna work here? What makes you unique? Let's see what our interviewer asks. So I want to hear more. Tell me a little about your experience and what you'd bring to this role. Pause. When this is asked, they're looking to learn what makes you stand out. Be honest with your answers. If that means having to pause and think for a second, that is all right. Think about your past experiences and how the role lines up with your future goals. It never hurts to be honest. Great question. Ever since I was young, I've always been the organized one in my family. Whether it was helping my parents schedule vacations or color coordinating my closet, naturally that lifestyle got me here, project management. I've been a people person for as long as I can remember. Plain and simple, I love team building and making sure everyone has a part. Just the other month. Ooh, just really quick, don't speak negatively about previous places you've worked. Instead, talk about what you've learned. I helped lead a team of 5 to deliver a 3-week sales project a few days ahead of schedule. I'd love to bring these things here. Perfect. A response like this not only answers the question, but also shows off her personality. But remember, there's no one right way to interview and answer questions. Be yourself and let your personality shine. Be aware of your movements. Practice polite, confident body language. Subtly miming your interviewer's posture can actually create a sense of connection. Of all places, unnecessary movements are hard to ignore in an interview. Whether it's tapping your fingers or bouncing your leg, be aware and stay present. Hey, it's been great chatting so far. I guess my last question is, do you have any questions for me? Ooh, this is a hot one. Make sure to have a short list of questions for your employer in your back pocket. Ask the questions you would if you got the job. If tomorrow was your first day, what would you want to know from the manager? Even if you don't have any burning questions, asking a few shows that you did your homework and that you really care. Some include, what do you like best about working here? What are some mistakes people have made in this position? What is a goal you're currently working toward? How will my performance be evaluated? Well, I did read that you're expanding your software team next quarter. I'm curious how you plan to carry that out. The interview isn't actually over. Always follow up within 24 hours with a thank you email to the hiring manager. This can be a quick note simply thanking them for their time, or a longer one that elaborates on some of the things you talked about. It's key to leaving a lasting impression. This was the breakdown of an interview. Till next time. So people, what can you observe in the video? ¿Qué pudieron ver en el video? Right? What kind of situation did you have? Where does that situation take place? It was a formal or an informal situation? And how would people feel in this kind of situation? A ver, ¿quién me responde esas 3 preguntas? Where does the conversation take place? In an office, right? Fue en una oficina, ¿cierto? It is informal or formal situation. ¿Era una situación formal o informal? What can you tell me? Formal. And how would people feel in this situation? ¿Cómo se sentirían
las personas en esta situación? How would you feel? Nervous, anxious, right? Most of the time nervous. Good. So for talking about a job interview, ahí nos dieron unos consejos de cómo presentarnos, cómo la posición, el contacto visual y demás. Tener eso en cuenta para una entrevista. Now take a look on the following job adverts and then discuss the following things. What does a person need to get the job? Vamos a mirar unas ofertas que hay y ustedes me van a decir qué debería tener estas personas para poder obtener ese empleo. Have a look. Pizza Hut requires young and energetic male and female CSRS for its call center. Requirements: age 18-30 years, qualification intermediate, graduation, candidate should have good English communication skills, training will be provided, walk-in interviews every Tuesdays 5 p.m. to 7 p.m. and the address. We are an equal opportunity employer. What can be the skills or the abilities a person should have for this job? ¿Qué habilidades debería tener una persona para este empleo? Someone is typing. What can you tell me? So, while the person is writing, mientras van escribiendo ahí su respuesta, let's start paying attention to the things and the expressions we can use when talking about our skills. Cómo demostrar, cómo hablar de nuestras habilidades. Things I can do, this I can't do, right? So, cuando hablamos de lo que podemos o no podemos en referencia a habilidades, podemos utilizar la expresión must be o must. Una persona debe, ¿qué es lo que debe, qué es lo que no debe? O el modal can. Tenemos dos modales para recordar. ¿Qué? Dame un segundito. Now, cuando hablamos del modal can, acordémonos siempre que estamos hablando de las posibilidades o las habilidades que yo tengo. Mientras que con el modal must, lo que debo, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a expresar algo en referencia a mis habilidades, mis capacidades para un empleo, voy a utilizar el modal can. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero cuando voy a... ¿Sí me están escuchando, chicos? Que ahorita me pareció acá como si estuviera apagado el micrófono. Bien. Cuando yo voy a hablar en referencia general de lo que debe una persona tener para obtener un empleo, allá voy a utilizar la expresión must. Esa persona debe esto, debe aquello. Voy a expresarme mejor acá con un ejemplo. Que vamos a ampliar aquí. Y vamos a hacer aquí otro rayo para hablar del siguiente tema. El can't versus el must. Can versus el must. Recuerden que con el can't yo muestro mis habilidades. Las habilidades mostradas, por ejemplo, I can type tantas palabras per minute, tantas palabras por minuto. Bueno, eso es una habilidad. I can type. Puedo deletrear, puedo escribir, puedo tipear tantas palabras por minuto, tantas palabras por segundo, etcétera. ¿Sí? Cuando yo muestro mis habilidades, when
I show my skills. Utilizo el can cuando muestro mis habilidades. En cambio, con el must, yo no voy a utilizar el must para mostrar mis habilidades, sino para mostrar las habilidades que debe tener esa otra persona, como para buscar lo que quiero encontrar en alguien más. Entonces el must es para preguntar por esa persona, por el ideal. El must no lo va a utilizar con el pronombre I, sino va a ser con la otra persona. The other person must. He or she must. Entonces, él o ella deben. Esta persona debe tal cosa. Have a look. They must. They must. They must type. Esa persona debe escribir más de 1000 palabras por minuto. Aquí no estoy mostrando mis habilidades, estoy mostrando las habilidades que quiero buscar en la otra persona. Con el must, yo digo what I'm looking for in the person, lo que busco en la otra persona. Esa es la diferencia entre estos contextos, entre el can y el must. Con el can muestro mis habilidades, con el must muestro lo que quiero buscar en la otra persona. Get? Now, cuando hablo con el can't, ya habíamos hablado de que es las incapacidades, las prohibiciones que se tienen. Ahí no vamos a mirar nada más, pero vamos ahora a mirar estas expresiones. I'm good at, and bad at. Estas dos expresiones nos ayudan también, similar al can y al can't, en referencia a mostrar las habilidades. Entonces el can puede ser reemplazado por esta expresión, good at, good at, good at. Vamos a ponerlo aquí en mayúscula, good at. La palabra can't va a poder ser reemplazada por la expresión be good at, ser bueno en. ¿Y cómo vamos a utilizar esta expresión? Pay attention. Yo pude haber dicho I can dance. I can dance. I can dance. Yo puedo bailar. Tengo la habilidad, tengo la capacidad. I can dance. Pero yo también puedo decir esa misma oración con la otra expresión de la siguiente forma. I am good at. Y fíjense bien ahora qué va a pasar con el verbo. I am good at dancing. I am good at dancing. El verbo lo transformo al ing cuando utilizo la expresión be good at. I am good at dancing es lo mismo decir I can dance. Soy bueno bailando, puedo bailar. So, fíjense bien que esta nueva expresión me sirve para decir de otra forma mis habilidades. Es lo mismo dicho de otra forma, en otras palabras. Right? Lo contrario, cuando estoy hablando de cosas que no puedo hacer, que no puedo, que me son difíciles, que no tengo la capacidad. Voy a utilizar el can con el not, ¿cierto? Para hablar de lo que no puedo. I can't dance, I can't dance. Pongo el apóstrofe y la D. O ya saben que sigo cannot, debo escribirlo pegadito. Can't dance.
Pero aquí en la expresión good at no voy a decir I am not good at. Voy a reemplazar la palabra good por la palabra bad. Am bad at. Am bad at. Right? Soy malo en. I can't dance. Soy malo bailando. So, this is the way. Esas son las expresiones que también podemos utilizar para hablar de nuestras habilidades o de las cosas que no podemos hacer. Get? Now, pay attention on the sentences. I am good at playing video games. I am good in playing video games. We don't used to be good in. Siempre vamos a utilizar la expresión o la preposición at. I am good at. I am bad at. Todo el tiempo ese at. Y después del at, bien podemos tener un objeto normal. Soy bueno en los videojuegos. Soy bueno en las colecciones. Soy bueno en la escritura. Pero ese objeto debe estar relacionado con un verbo y el verbo debe ir en ing para que la acción quede completa. Soy bueno coleccionando figuras, soy bueno trabajando, soy bueno escribiendo, soy bueno cantando. O lo contrario, soy malo. I'm bad at, I'm bad at. Good. I'm good at playing video games, I'm good at video games. Hay ciertas situaciones donde el verbo no es necesario porque el objeto del que yo estoy hablando ya me define esa acción. Soy bueno en videojuegos. La gente va a entender que soy bueno jugando videojuegos. No necesito decir el playing. Entonces cualquiera de las dos situaciones está bien. I am good at playing video games. I'm good at video games. Good. Pero ejemplo, soy bueno con los perros calientes. I am good at hot dogs. El contexto queda muy abierto, queda muy sin sentido. En esa situación es mejor decir I am good at cooking hot dogs o I am good at eating hot dogs. Soy bueno comiendo perros calientes, soy bueno cocinándolos, preparándolos, etc. So, el objeto a veces me permite evitar decir el verbo como a veces no. Entonces debo tener muy en cuenta ese pequeño detalle. Right? Miren aquí, I am good at listening to people. I am good at listening. Hay otros casos contrarios en donde el verbo es el que no necesita de especificar el objeto. Como ejemplo, soy bueno escuchando a la gente, soy bueno escuchando. Cualquiera de las dos está correcta. Good. La mayoría de veces puedo evitar decir el sujeto o el objeto, pero casi siempre debo mencionar la acción. Soy bueno escuchando, soy bueno cantando, soy bueno sonriendo, soy bueno hablando. ¿Qué? Lo mismo con la parte negativa. I'm bad at. Now, tell me, what are you good at? What are you bad at? ¿En qué son buenos ustedes? ¿En qué son malos? ¿Qué me pueden dejar saber? Tell me. Let's practice. Mientras voy buscando aquí el ejercicio de práctica, déjenme saber ahí en el chat, ¿en qué son buenos? ¿En qué son malos? Let me check. So, I am good at drawing realistic portraits. Very good, Nicole. I am bad at maths, dice Michelle. I'm good at watching series. Perfect. I'm good at dancing. Very good. Simple like that.
Directo al grano. Perfecto, chicos. That's it. Eso es. So, no sé por qué no me deja bajar aquí para buscar otra página. Let's have a look to a general view for working good at, bad at. Y luego vamos a hacer una con las expresiones de las preferencias. Right? Have a look to this exercise. Solamente mirando el cuadro. ¿Quién me quiere regalar una oración acerca de Mary o Matthew o Sue and Tom y esas asignaturas que tienen ellos? Idiomas, physical education, jugar tenis, cantar, dibujar. ¿En qué son buenos, en qué son malos? Los que están en interrogantes, ustedes se pueden inventar la oración. Tell me, ¿quién me dice una oración de esas? Tell me. Mary is bad at drawing. Mary, bueno, al fin, ¿quién? Porque acá Ana dijo que Mary is good at drawing. No, Mary is bad at drawing. Very good, Kelly. Ah, okay, Ana, good. What about Sue and Tom? Gabriel, ¿qué me dice de Sue and Tom? Joan, ¿qué me dice de Sue and Tom? Que solamente Nicole, Michelle y Ana han estado juiciosas participando. What about the others? What else? So people. Voy a mostrarles la tarea de esta semana. Solamente vamos a tener una actividad abierta para esta semana. Es acerca de las preferencias. Entonces, mucho ojo, vamos a acordarnos muy bien de las expresiones. Van a encontrarse con 2 paquetes de ejercicios, cada uno con 5 punticos. Y lo que deben hacer es mirar las expresiones que vimos de preferencia. Saber escoger cuál es la preposición que le hace falta, si el verbo debe ir con el tú o si no, si el verbo va con el ing o si no, ¿qué deben hacer? Es lo único que deben estar muy atentos. Ojo. Y con el otro punto, deben escoger cuál es el verbo correcto de acuerdo a la situación que presenta la oración, el contexto que tiene la oración y listo. No, nada más que hacer en este ejercicio, supremamente sencillo, muy fácil de hacer. Recuerden que tienen hasta el 3 de octubre para poder hacer las actividades, no se queden atrasados. Ya he visto que varios van bien, van al día, pero hay otros que ya tienen estos 3 ejercicios atrasados. Miren, entonces no se dejen atrasar, vayan súper juiciosos al ritmo de las clases. Y, any questions? ¿Alguna pregunta, people? ¿O todo supremamente claro? So, that's it, guys. We're gonna stop today here. Vamos a dejar hasta aquí. Voy a terminar con un último video para dejar bien clarito lo de las expresiones de preferencia y nos vemos la próxima semana, juiciosos. Bye, bye. Hi, welcome to your English class. Hola querido alumno, te saluda tu profesor Jonathan. Espero te encuentres muy bien, deseándote muchos éxitos y bendiciones. Te doy la bienvenida a la nueva sección de tu clase de inglés en el cual veremos los temas de gramática o vocabulario de la semana. El día de hoy aprenderemos el uso de would rather and would prefer, así que comencemos.
When we speak about specific preference, would rather and would prefer have the same meaning and are interchangeable. Cuando nosotros hablamos acerca de una preferencia específica, would rather y would prefer tienen el mismo significado y son intercambiables. Would rather and would prefer, preferiría, ambos significan lo mismo en español. Would rather. A continuación veremos cuáles son los elementos para poder formar oraciones con would rather. Would you rather take the bus here? Usamos would plus subject pronoun plus rather plus verb in base form, en este caso el verbo en su forma base, plus complement. Would you rather take the bus here? ¿Preferirías tomar el bus aquí? Would prefer. Would plus subject pronoun plus prefer to. En este caso, cuando usamos prefer, vamos a usar la palabra to para separar dos verbos. Como puedes observar, a diferencia de rather, cuando usamos prefer, solamente le agregamos la palabra to. Would you rather do my homework? Would you prefer to do my homework? ¿Preferirías hacer mi tarea? Como puedes ver, ambos significan exactamente lo mismo, pero en este caso, para separar dos verbos, usamos prefer to. Take, verb in base form, the bus. Here, complement. Would you prefer to take the bus here? ¿Preferirías tomar el bus aquí? Como dijimos, significan exactamente lo mismo, preferiría. We have a few examples. A continuación te muestro unos cuantos ejemplos. Would you rather eat healthy food? ¿Preferirías comer comida saludable? Would he prefer to study French? ¿Preferiría él estudiar francés? Would she rather travel to Europe next year? ¿Preferiría ella viajar a Europa el próximo año? Would it rather sleep on my bed? ¿Preferiría dormir en mi cama? En este caso nos referimos a un animal. Would we prefer to go to the gym? ¿Preferiríamos nosotros ir al gimnasio? Would they rather cook a salad? ¿Preferirían ellos cocinar una ensalada? How to answer those questions. Ahora, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Usamos los siguientes elementos. Subject pronoun, would, rather or prefer to, verb in base form, complement. You would rather eat healthy food. ¿Tú prefieres comer comida saludable? He would prefer to study French. Él prefiere estudiar francés. She would rather travel to Europe next year. Ella preferiría viajar a Europa el próximo año. It would rather sleep on my bed. Eso preferiría dormir en mi cama. We would prefer to go to the gym. Nosotros preferiríamos ir al gimnasio. They would rather cook a salad. Como puedes ver, es bastante sencillo usar would prefer and would rather. Ambos significan preferiría y lo podemos hacer cuando tenemos ciertas preferencias por actividades o acciones que queremos hacer más adelante. Eso es todo, espero que este tema haya sido de mucha utilidad. Recuerda que puedes repetir el video las veces que sea necesario. Recuerda siempre realizar tus ejercicios en línea para reforzar aún más este contenido. Te deseo muchos éxitos y espero verte a la próxima. So people, see you next week. Bye bye.